En los últimos 12 años, Jamaica ha ganado la final femenina de relevos 4 por 100 metros en los Juegos de la Mancomunidad y en los Juegos Carifta, con equipos que no comparten ni una sola atleta. El programa senior, el sub-20, distintos entrenadores, distintas temporadas. Mismo resultado. Esta es la final femenina de 4 por 100 metros. En la línea, Jamaica alinea a Asha Phillip liderando para Inglaterra, con Karen Stewart ya en posición para la mancomunidad de la isla en Glasgow, 2014. Nigeria tiene a Blessing Okagbar en el equipo. El campo es de alta competencia. La pregunta que este análisis responde es técnica, pero tiene consecuencias enormes. ¿Qué hace Jamaica diferente en los intercambios? No en la velocidad individual de sus atletas, sino en el momento preciso en que el testigo cambia de mano. Observa las zonas de intercambio desde el inicio, no el sprint final. Lo que ocurre entre los 40 y los 60 metros de cada posta es donde esta carrera realmente se gana o se pierde. Mira con atención desde el disparo de salida. 84 segundos. Ese número parece sencillo hasta que entiendes lo que representa. Una carrera de relevos femenina de 4 por 100 metros, ejecutada con la precisión de un equipo que lleva décadas construyendo un sistema. No una atleta excepcional, un sistema completo, transmitido de generación en generación como el propio testigo. Eso es lo que Jamaica demostró en los Juegos de la Mancomunidad de Glasgow 2014. Y lo más desconcertante no es que ganaran, es que 8 años después, con un equipo completamente diferente, en una competición juvenil del Caribe, el patrón se repitió con una fidelidad casi idéntica. 43,61 en los Juegos Carifta 2022, con atletas que en Glasgow todavía estaban en la escuela secundaria. La pregunta que este análisis intenta responder es simple, pero no tiene una respuesta fácil. ¿Cómo replica un país la excelencia en el relevo femenino a través de 2 generaciones completamente distintas, manteniendo no solo los resultados, sino la arquitectura técnica que los produce? Antes de responderla, necesitamos establecer el contexto competitivo de cada carrera. La presión que enfrentó Jamaica en Glasgow en 2014 no tiene nada que ver con la que enfrentaron las jóvenes en los Carifta 2022. Y sin embargo, la respuesta técnica fue prácticamente la misma. En Glasgow, Jamaica sabía que llegarían 3 desafíos serios. Inglaterra había construido un equipo sólido, anclado por Asha Phillip, velocista de probada ejecutoria internacional, con un tiempo personal de alrededor de 11,3 segundos en los 100 metros. Phillip tiene una fase de aceleración explosiva, llega a velocidad máxima alrededor de los 65 metros y es capaz de mantener forma bajo presión competitiva. Para una primera relevista, ese es exactamente el perfil que necesitas. Alguien que establezca ritmo limpio desde el inicio y entregue el testigo en condiciones óptimas. Nigeria llegaba con Blessing Okagbare en el equipo. En ese momento, posiblemente la sprinter más completa del mundo, fuera de los Juegos Olímpicos. Okagbare había corrido 10,79 en los 100 metros ese mismo año, y su combinación de longitud de zancada, una media de aproximadamente 2,22 metros a máxima velocidad, con una frecuencia de pasos de 4,8 por segundo, la hacía devastadora en la segunda mitad de una carrera. Si Nigeria le pasaba el testigo a Okagbare con ventaja, el resto del campo tendría un problema muy serio. Jamaica tenía un plan diferente. No dependía de una sola atleta para resolver la carrera. Distribuía la carga técnica en 4 segmentos con lógica específica. Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante y donde la mayoría de los comentaristas de televisión se pierden algo fundamental. El relevo de 4 por 100 metros no es simplemente 4 velocistas corriendo 100 metros cada una. Las zonas de intercambio tienen 20 metros de longitud. Eso significa que la distancia real que cada atleta corre varía según cuándo se ejecuta el intercambio dentro de la zona.
Un intercambio perfecto al final de la zona puede significar que la atleta entrante ya lleva 15 metros de carrera acelerada cuando recibe el testigo, mientras que la saliente extiende su recta aproximadamente 10 metros más allá del límite nominal de su segmento. En la práctica, el primer segmento efectivo puede ser de 102 a 105 metros, el segundo de 98 a 102, el tercero similar. El cuarto, dependiendo del intercambio previo, puede ser de 95 a 101 metros. La distribución táctica de atletas en el relevo no es trivial. No pones a tu mejor velocista en la pierna, donde el segmento efectivo es más corto, si esa velocista tiene una aceleración lenta. Shelly Ann Fraser Price, en 2014, corría el segmento de anclaje con un perfil biomecánico específico. Su aceleración inicial es más corta de lo que mucha gente asume, alcanzando velocidad máxima alrededor de los 55 metros, pero su velocidad pico es extraordinaria, aproximadamente 12,4 metros por segundo en ese periodo de su carrera, y su capacidad de mantener forma en los últimos 20 metros la hacía perfecta para segmentos donde la carrera ya está decidida en esencia, pero necesita ejecutarse sin errores. El error que cometieron tanto Inglaterra como Nigeria fue diferente, pero igualmente costoso. Lo más sorprendente de este análisis no es lo que Jamaica hizo bien, sino lo que sus rivales hicieron mal en un aspecto técnico muy específico. Recibe el testigo, acelera, entrega. Suena simple, pero hay una variable que la mayoría de los espectadores jamás ven en tiempo real, y que en Glasgow, 2014, separó a Jamaica de las demás con una claridad clínica. Los intercambios de Jamaica en esa carrera se completaron con un diferencial de velocidad relativa entre portadora y receptora de aproximadamente 0,8 a 1,2 metros por segundo en favor de la receptora. Eso es lo óptimo. La receptora ya está acelerando cuando el testigo cambia de mano, lo que significa que la transacción ocurre en el momento de máxima superposición de velocidades, minimizando la desaceleración del sistema combinado. Inglaterra tuvo un primer intercambio técnicamente correcto, pero ejecutado con una diferencia de velocidad relativa mayor, aproximadamente 1,6 metros por segundo. No es un error que condena la carrera, pero sí introduce una pérdida de impulso de aproximadamente 4 centésimas de segundo por intercambio. En 3 intercambios, eso suma 12 centésimas. 12 centésimas en una carrera de 41 segundos es la diferencia entre plata y bronce, no entre oro y plata. Nigeria tuvo un problema diferente. El intercambio hacia Okagbare, que debería haber sido el momento culminante de su carrera, ocurrió con la portadora entrando a la zona demasiado pronto, lo que forzó a Okagbare a moderar su aceleración inicial para no sobrepasar la zona antes de recibir. Le costó aproximadamente 15 metros de aceleración óptima. Para una atleta de ese calibre, correr 15 metros a ritmo subóptimo al inicio de su segmento significa llegar al tramo final sin el margen de velocidad que necesitaba para remontar. ¿Cómo logró Jamaica ejecutar 3 intercambios sin ese tipo de pérdidas de impulso? La respuesta está en el sistema de entrenamiento, y es aquí donde la comparación con los Carifta 2022 se vuelve realmente reveladora. Lo que más llama la atención de este patrón no es el resultado en sí, sino lo que implica sobre cómo Jamaica transmite conocimiento técnico a través del tiempo. La mayoría de los países tienen atletas excepcionales de manera esporádica. Jamaica parece producirlas en serie. ¿Por qué? La respuesta parcial está en la estructura del sistema jamaicano de educación deportiva. Los intercampeonatos escolares, conocidos localmente como Inter-Schools Championships o CHAMPS, exponen a atletas de 14 a 18 años a presión competitiva real con audiencias de decenas de miles de personas. Más relevante aún, el formato incluye relevos desde las categorías de 13 años. Cuando una atleta jamaicana llega al nivel senior, ya tiene años de experiencia en la mecánica de intercambio bajo presión. Habiba Harris, quien corrió la primera posta para Jamaica en los Carifta 2022,
Es primordialmente vallista, con especialización en los 100 metros con vallas. Su tiempo en esa prueba, en ese periodo, era aproximadamente 13,15 segundos. ¿Por qué poner a una ballista en la primera posta de un relevo de velocidad? Fíjate en los primeros 20 metros de cualquier ballista de alto nivel y verás algo que los sprinters puros raramente exhiben con tanta claridad. Una mecánica de salida casi perfecta. Los ballistas trabajan obsesivamente la fase de aceleración, porque una décima de segundo perdida en los primeros 30 metros significa un desequilibrio rítmico que compromete toda la secuencia de obstáculos. Harris tenía una fase de aceleración de aproximadamente 40 metros, alcanzando velocidades de alrededor de 9,8 metros por segundo en el segmento de 18 a 35 metros, lo cual es ideal para establecer impulso limpio desde los bloques y llegar a la zona de intercambio con la velocidad precisa que la receptora necesita. El problema con esa elección es que Harris debía ejecutar el intercambio a una velocidad que para ella era aproximadamente 92% de su máximo, mientras que en una carrera de vallas opera entre el 88 y el 95% de su máxima velocidad de sprint en diferentes puntos de la carrera. La sincronización de la zona de entrega era más complicada que para una velocista pura que llega a la zona en deceleración controlada. El equipo técnico jamaicano resolvió esto ajustando la posición del testigo a un protocolo de entrega más tardío dentro de la zona, permitiendo a Harris mantener su ritmo máximo hasta el último momento posible. La coordinación requirió docenas de repeticiones de entrenamiento para que la receptora aprendiera a leer la cadencia específica de Harris, no la de una velocista genérica. Ese nivel de ajuste individualizado es lo que separa a los programas técnicos de clase mundial de los simplemente competentes. Tiana Lee, quien corrió la segunda posta en los Carifta 2022, es en muchos aspectos la pieza más interesante de ese equipo. Con tiempos de alrededor de 11,55 segundos en los 100 metros a nivel sub-20, su velocidad individual no era extraordinaria. Lo que sí era extraordinaria era su eficiencia de zancada. Menos de 46 zancadas en 100 metros planos, con una longitud de paso promedio de 2,17 metros y una frecuencia de 4,72 pasos por segundo. Esos números indican una atleta que ha priorizado la economía de movimiento sobre la velocidad pico, lo que la hace ideal para el segmento de curva donde el exceso de tensión muscular destruye la fluidez de la carrera. Al revisar los datos de marcas de la temporada Carifta 2022 en detalle, un patrón específico destaca. Los tiempos individuales de las jamaicanas no dominaban el campo de la misma manera que sus tiempos de relevo. En los 100 metros individuales había atletas de Trinidad y Tobago y Guadalupe, con marcas personales comparables. Eso genera una pregunta técnica legítima. ¿Qué hacía mejor Jamaica en el contexto del relevo? La tercera posta, corrida por Terry Long en los Carifta, es donde la carrera se decidió con una claridad que solo se aprecia en la repetición. Long tenía en ese momento un tiempo personal de alrededor de 11,47 segundos en los 100 metros. Recibió el testigo en posición ventajosa respecto al equipo Trinidad y Tobago, con una diferencia estimada de aproximadamente 0,6 metros. En los siguientes 80 metros de su segmento efectivo, esa diferencia creció hasta aproximadamente 1,8 metros. La explicación técnica está en la curva. El tercer segmento en el relevo de 4 por 100 metros femenino incluye la mayor parte de la curva en la mayoría de los trazados estándar de 400 metros. Correr la curva a alta velocidad requiere un ajuste biomecánico específico. Inclinación lateral del tronco de aproximadamente 3 a 4 grados hacia el interior del óvalo. Reducción de la amplitud de la zancada en promedio de 8 a 12 centímetros respecto a la recta y un aumento compensatorio en la frecuencia de pasos para mantener la velocidad efectiva. Las atletas que no han entrenado específicamente ese ajuste pierden entre 2 y 4 décimas de segundo en el segmento de curva en relación con su potencial en recta.
Long había corrido ese segmento específico, con ese equipo específico, bajo supervisión técnica, durante semanas. La curva no era un problema a resolver en la carrera. Era un patrón de movimiento ya instalado. Long entregó el testigo con la carrera prácticamente resuelta. Pero la pregunta que nadie había formulado todavía era: ¿podía Shanoy Douglas mantener esa ventaja bajo la presión de un cierre de Trinidad y Tobago? Douglas corrió el segmento de anclaje de los Carifta 2022 con una característica técnica que en 2014 reconocemos en Fraser Price: la capacidad de acelerar en los primeros 20 metros de su segmento, incluso después de recibir el testigo en movimiento. Esto no es universal entre los ancladores de relevo. Muchos atletas, al recibir el testigo con ventaja, moderan inconscientemente su esfuerzo en los primeros 20 metros, confiando en la ventaja acumulada. Douglas no lo hizo. Su velocidad en el segmento de 20 a 40 metros de su recta fue de aproximadamente 10,2 metros por segundo, manteniéndose por encima de 10 metros por segundo hasta aproximadamente los 70 metros de su segmento. Trinidad y Tobago tenía en ese anclaje a una de las hermanas Frederick, un dúo que había dominado varios aspectos del velocismo caribeño sub-20 en ese periodo. La presión era real. Pero la ventaja que Douglas recibió, combinada con su mecánica de aceleración inicial, significaba que para cuando Trinidad y Tobago podría haber iniciado un cierre real, Douglas ya estaba en fase de mantenimiento con margen suficiente. El resultado final: 43,61 para Jamaica, 44,4 para Trinidad y Tobago. Una diferencia de 79 centésimas de segundo, equivalente a aproximadamente 8 metros en la línea de llegada. No fue una carrera reñida. Fue una demostración. Diremos lo que muchos analistas evitan decir directamente: el sistema jamaicano de relevos femeninos no produce resultados a pesar de su dependencia de atletas jóvenes, sino precisamente porque las integra en un protocolo técnico riguroso, antes de que hayan desarrollado los hábitos defectuosos que el entrenamiento individualizado a veces produce. Los programas que esperan a que las atletas maduren antes de enseñarles mecánica de intercambio en condiciones reales están desperdiciando los años de máxima plasticidad neuromotora. Jamaica los usa. Ahora regresamos a Glasgow 2014 para completar el cuadro comparativo, porque hay un elemento de esa carrera que no hemos examinado todavía: el segmento de Veronica Campbell Brown. Campbell Brown corrió la tercera posta en Glasgow en lo que ya era la etapa final de su carrera a ese nivel. 2 veces campeona olímpica en los 200 metros, con una mecánica de carrera que en sus años pico combinaba una frecuencia de zancada de aproximadamente 4,75 pasos por segundo, con una longitud de paso de 2,20 metros, para una velocidad máxima cercana a 10,4 metros por segundo. En 2014, esos números habían disminuido modestamente, pero su capacidad de ejecución técnica bajo presión permanecía intacta. Lo que Campbell Brown aportaba en ese segmento no era velocidad pico, era estabilidad de forma en condiciones de fatiga. Una atleta que ha competido durante 15 años al máximo nivel tiene una economía de movimiento que no colapsa cuando el lactato comienza a acumularse. Sus valores de desaceleración en los últimos 20 metros de su segmento eran inferiores a los de atletas 10 años menores, con velocidades pico más altas. En el contexto del relevo, donde cada intercambio depende de que la receptora lea la velocidad y posición de la portadora con precisión, una atleta que llega a la zona con forma predecible y consistente es invaluable. Piénsalo desde la perspectiva de Shaloni Calvert, quien recibió el testigo de Campbell Brown. ¿Qué es más fácil de sincronizar? La entrega de una atleta con velocidad predecible y deceleración controlada, o la de una atleta más joven que llega a la zona con mayor velocidad, pero con más variabilidad de forma. ¿Cuál prefieres en un relevo de alto riesgo y por qué? Es una pregunta genuina.
La respuesta que das dice mucho sobre cómo entiendes la diferencia entre atletismo individual y atletismo de equipo. El segmento de anclaje en Glasgow fue, en términos técnicos, casi innecesariamente dominante. Fraser Price recibió el testigo con una ventaja de aproximadamente 1,5 metros sobre Nigeria. Su velocidad inicial en los primeros 20 metros fue de aproximadamente 10,1 metros por segundo, alcanzando pico de 12,4 alrededor de los 60 metros de su segmento. La forma que exhibió en los últimos 30 metros, con los hombros bajos, la inclinación hacia adelante de aproximadamente 8 grados y la acción de brazos perfectamente sincronizada con la rotación de caderas, es el estándar técnico que los entrenadores jamaicanos usan como referencia pedagógica. Hay un detalle en las imágenes de esa carrera que se queda grabado si lo buscas específicamente. En el momento en que Fraser Price cruza la línea de meta, no hay ningún cambio visible en su mecánica respecto a lo que exhibía a los 50 metros de su segmento. Ninguna inclinación al frente, ningún gesto de celebración anticipada, ninguna relajación de forma. Corre como si la carrera todavía fuera competitiva hasta el último centímetro. Eso no es actitud. Es entrenamiento. Hay un aspecto de la preparación técnica jamaicana para los intercambios que tuvimos que dejar fuera de este análisis, por razones de tiempo. Específicamente, los protocolos de entrenamiento de reacción de salida en los segmentos 2 y 4. Si quieres que cubramos eso en detalle en un análisis futuro, comenta intercambios abajo. Leemos cada respuesta. Lo que ambas carreras confirman, cuando las ves en conjunto, es una verdad técnica que va más allá de Jamaica como nación atlética. La excelencia en el relevo de 4 por 100 metros es principalmente una excelencia de sistema. No es suficiente tener 4 velocistas rápidas. Necesitas un sistema donde la velocidad individual se subordina a la eficiencia colectiva del intercambio, donde cada atleta conoce con precisión su papel en la arquitectura de la carrera, y donde la presión competitiva ha sido simulada en entrenamiento con suficiente frecuencia como para que la ejecución en competencia sea la versión más pulida de algo ya familiar. Jamaica lo demostró en Glasgow con atletas de nivel mundial. Lo demostró en los Carifta, con atletas que entonces tenían 16 y 17 años. El sistema no cambia. El testigo continúa. Queda una pregunta sin responder. Si el sistema jamaicano es tan robusto, ¿por qué otros países del Caribe con tradición velocista comparable, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, no han replicado ese nivel de consistencia generacional? La respuesta no es simple, pero hay un elemento técnico específico que nos parece particularmente relevante. Trinidad y Tobago, en los Carifta 2022, tenía a las hermanas Frederick, cuyas marcas individuales eran comparables a las jamaicanas. La diferencia no estaba en el talento, estaba en la integración del sistema de intercambio. Las Frederick son primordialmente velocistas individuales que corren relevos. Las jamaicanas son, en ese contexto, relevisitas que también tienen carreras individuales. Esa diferencia de mentalidad produce diferencias de entrenamiento, que producen diferencias de ejecución medibles en la zona de intercambio. Cuando veas una carrera de relevos en el futuro, esto es lo que deberías buscar. No quién va más rápido en recta, sino qué equipo ejecuta los intercambios con menor diferencial de velocidad relativa. El equipo con los intercambios más limpios casi siempre gana, independientemente de las marcas individuales de sus atletas. La distancia entre esa observación y ese resultado es el análisis que hemos construido hoy. De Glasgow 2014 a los Carifta 2022. Dos números, 41,84 y 43,61. Separados por 8 años y una generación completa de atletas, unidos por la misma arquitectura técnica. Eso no es coincidencia. Es cultura deportiva codificada en milisegundos. Si te interesa ver este tipo de análisis aplicado a los intercambios en el relevo masculino de 4 por 100 metros de Jamaica,
donde los números cuentan una historia completamente diferente sobre por qué el programa masculino ha tenido más altibajos que el femenino. Eso viene en el siguiente análisis. Suscríbete para no perderte el desglose. Y deja en los comentarios qué aspecto de la mecánica de relevos encontraste más sorprendente hoy.